Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a estar respondiendo una pregunta súper interesante y ¿es rentable invertir en plazas de garaje, en plazas de parking? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Os voy a enseñar pues cómo se valora una plaza de parking, qué patrones hay que tener en cuenta y luego haremos 4 números para ver realmente la rentabilidad que sacamos de este tipo de inversión. El motivo de este vídeo es básicamente porque en este canal hablamos sobre inversiones y finanzas y al final cuando empiezas a tener un poco de dinero y no tienes demasiados conocimientos financieros, una de las ideas que mucha gente se plantea es invertir en plazas de garaje. ¿Por qué? Porque es una inversión bastante sencilla, que es muy fácil de entender. Además, es una inversión que no requiere tanto dinero capital inicial como comprarte un piso o un apartamento y pues que a priori pues a la gente le puede parecer una buena idea o un tipo de inversión que nos planteamos. Entonces, en el vídeo de hoy analizaremos si realmente es una buena opción o no lo es. Entonces, para hacer este análisis os he preparado por un lado una presentación muy cortita para explicaros cómo sabemos el valor que tiene una plaza de parking y luego un Excel donde calculamos realmente la rentabilidad que le podemos sacar a esa plaza de parking. Entonces, empezamos con la presentación y vamos a ver si realmente es interesante invertir en plazas de parking. Pues bueno, antes de nada, lo primero que hay que saber es que la rentabilidad de una inversión se calcula mediante el beneficio que obtienes anualmente dividido entre el total que has pagado por la plaza de parking en este caso. Es decir, si nosotros al año conseguimos 1.000 euros en total de alquilar esa plaza de parking, pues dividiremos 1.000 euros dividido entre el coste que haya tenido esa plaza de parking. Entonces, hay diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta para determinar el valor de una plaza de parking. Lo primero es saber el precio de las plazas de parking de la zona donde vas a comprar pues la plaza de aparcamiento que te estás planteando comprar para invertir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De forma muy sencilla. Vamos a cualquier buscador de casas, buscador inmobiliario, y lo que ponemos para filtrar es un buscador de plazas de parking. Al realizar eso, pues vamos a ver en la zona todas las plazas de parking que hay disponibles a la venta. Y a partir de ahí veremos a los precios a los cuales están disponibles. Pues veremos algunas que están a 25.000, 28.000, 23.000, etcétera. Entonces habrá un abanico, una horquilla, entre la cual oscilarán los precios de las plazas de parking en esa zona en concreto. Es importante que mires la zona en concreto porque al final varía mucho en función de la ubicación donde está, de la ciudad donde está, de muchísimas cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la ubicación. Y una vez hemos visto precios similares de una plaza de parking de los alrededores, lo que hay que mirar es comparar ahora esas plazas similares entre ellas. Es decir, ¿por qué una plaza que está ubicada prácticamente en el mismo parking, por qué puede valer más una plaza más que otra? Pues el motivo son 7 los que hay que tener en cuenta y los vamos a ver a continuación. El primero de todos es la ubicación. Y la ubicación me refiero a entender la ubicación de la plaza de garaje dentro del propio parking, dentro del edificio. No es lo mismo si la plaza de parking es una plaza cerrada, lo cual pues le da más valor, o si la planta está en la planta baja, o en sótano primero, o en sótano segundo, o está 20 plantas por debajo. Entonces, en función de dónde está ubicado el parking, tiene más valor o menos valor. Un segundo punto que hay que tener también en cuenta es la accesibilidad. Puede ser que sea un parking que cueste acceder, que tenga una entrada muy pequeñita, una pendiente muy pronunciada o unas curvas difíciles de trazar. Entonces, pues eso quitará valor o por el contrario, si es fácil acceder, le dará valor. Luego, por otro lado, tenemos la maniobrabilidad, es decir, lo fácil o difícil que es aparcar dentro de esa plaza de parking. También hay que tener en cuenta el estado del garaje, es decir, cómo se conserva el edificio. ¿Es un edificio nuevo? ¿Está en buen estado? ¿O es un parking súper viejo? ¿O está en mal estado y vemos que tenemos las paredes? Pues bueno, todo eso también suma o quita valor a la plaza de parking. Una quinta variable que entra en juego sería también la forma que tiene el parking. No es lo mismo si tenemos un aparcamiento con unas zonas raras o si tenemos un parking con unas formas simétricas coherentes. En caso de que las formas sean raras, forma de triángulo, forma de pentágono como en la foto, etcétera, pues tenemos que aplicar un factor corrector para restar ese precio o ese valor a la plaza de parking. Luego, por otro lado, está la antigüedad de la plaza de parking, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, pues, si el edificio es nuevo, si tiene ya 10 años o si tiene 50 años, pues claro, a más nuevo es, más valor tiene. Y por último, pues la superficie, ¿no? Que al final una plaza de parking, a más grande sea, pues más valor va a tener. Entonces, una vez conocemos todos estos factores, lo que hay que hacer es confeccionarnos un Excel, como el que he preparado yo por aquí, y empezar a entrar todos los datos que hemos recopilado.
Por ejemplo, los primeros 3 datos que hay que entrar serían los que tenemos en color gris y sería el precio de la plaza de parking de la zona, es decir, las plazas de la zona, de la misma ubicación o similares, qué precio tienen, a qué precio rondan. Por ejemplo, aquí, en donde yo vivo, en Andorra, podrás encontrar plazas de parking por 40.000 euros, 50.000 euros, más o menos, depende de la zona donde la vayas a buscar. Entonces, por ejemplo, yo he puesto que la zona hipotética donde vamos a comprar esa plaza de parking, el precio medio es de unos 40.000 euros. Pues yo pongo ese precio ahí y luego también puedo mirar el alquiler. Es decir, no solo puedes mirar el valor al que se venden, sino también el valor al que se alquilan, que aproximadamente es a unos 100 euros a la cual se alquila la plaza de parking. Pues yo pongo aquí mis 100 euros y luego podríamos tener gastos extra, pues de comunidad o de pintar el garaje, de limpiarlo, no sé, en este caso no voy a considerar ningún gasto ya que si los hay suelen ser bastante bajos. El siguiente paso es, una vez sabemos el valor medio de las plazas de la zona, es mirar el valor exacto que va a tener nuestra plaza en función de todas las características que te he comentado anteriormente y que tenemos por aquí. Es decir, en función de la ubicación, la accesibilidad, maniobrabilidad, estado del garaje, antigüedad, etc. Entonces, por aquí, para hacerlo sencillo, yo he puesto un coeficiente de 1 en prácticamente todo. Pues una plaza normal, la accesibilidad es normal maniobrar, el estado del garaje es normal, ni bueno ni malo, la forma es una forma rectangular normal y corriente, los años de antigüedad pues he puesto un factor 1, es decir, no le he quitado diferencia. En este caso, pues si comparas una plaza de parking nueva versus una plaza de parking que tiene 10 años, pues por cada año de diferencia le tienes que quitar ese 0,5% del valor total. Y luego la superficie, le he puesto que las dos plazas que comparo o todas las demás con las que comparo que son iguales. Si nuestra plaza de parking fuese mucho más grande en comparación al resto, pues sumaríamos 1,5% por cada metro cuadrado de diferencia, y al revés si fuese más pequeña. Total, que una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos factores por el precio inicial o el precio medio que teníamos determinado y sabemos el valor real de la plaza de parking. Muy bien, pues ahora que tenemos el valor real de la plaza de parking, podemos hacer un cálculo muy sencillo que ya nos daría un primer número de rentabilidad, que sería simplemente coger y dividir el valor de nuestra plaza de parking en función de los ingresos que nos da anualmente, que sería el alquiler multiplicado por 12 meses dividido entre el valor total. Y eso nos da una rentabilidad de un 3%. ¿Cuál es la parte negativa de este cálculo? Pasan varias cosas que no estamos teniendo en cuenta. La primera cosa que pasa es que estamos contando que compramos la plaza de parking al valor que nosotros la hemos estimado. Es decir, que la compramos a 42.000 euros. Eso podría ser así, que la comprásemos al valor justo, o podría ser que la comprásemos por debajo de ese valor justo. Entonces la rentabilidad aumentaría. Puede ser que la plaza valga 42.000 y nosotros la consigamos comprar por 35.000, por 38.000. Entonces esta rentabilidad aumentaría. Otra cosa que no estamos teniendo en cuenta tampoco es que la plaza se puede revalorizar al cabo de los años. No siempre va a estar el valor de la plaza de parking al mismo precio. Puede ser que incremente. Y luego, por otro lado, también puede incrementar, al igual que lo hace la inflación, pues puede incrementar también el alquiler que nosotros cobremos por esa plaza de parking al paso de los años. Pues puede ir incrementando, en vez de 100 euros, pues pasar a que sean 105, 110, 115, y eso también iría aumentando la rentabilidad, porque al final a ti te ha costado un precio, pero realmente lo que estás cobrando cada vez va incrementando, y eso daría también una rentabilidad positiva. Entonces ese es el cálculo más complicado, más complejo o más realista que hemos hecho en la parte de color amarillo. Entonces, ¿cómo completamos esta parte de color amarillo? Muy sencillo. Pongo el valor que he pagado por la plaza de parking, el valor que realmente he pagado. En vez de estos 42.000, que sería el precio justo, pues le pongo que he pagado 35.000. Le he conseguido comprar más barato de lo que yo había estimado que costaría. Y luego le pongo el valor futuro, el valor que va a tener pues al cabo de los años a los cuales yo esté calculando. En este caso son 25 años. Pues yo le pongo que al cabo de 25 años, ahora vale 42.000, se revaloriza un poco. Pongo que al cabo de 25 años va a valer 45.000 euros, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que por una parte se revaloriza la plaza, sube el valor de esa plaza, pero por otra parte también va perdiendo valor porque cada vez la plaza de parking pues es más antigua, y entonces pues al ser más antigua va perdiendo también valor y con el tiempo pues se va depreciando. Entonces, considero que el alquiler lo incremento un 3% año tras año, que eso es lo que incrementa la inflación. Por tanto, pues el primer año si cobro 100, al siguiente cobraría 103, al siguiente año cobraría 106,7, al siguiente 110. Esto obviamente
Cada año seguramente no cambiaríamos el alquiler, pero sí que al cabo de 2-3 años pues podríamos ir haciendo alguna subida al inquilino al cual lo tenemos alquilado, y bueno, de media he puesto ese 3% anual. Y el estudio pues lo hago al cabo de 25 años, que me parece que es ya un buen horizonte temporal. Entonces tengo dos tipos de revalorizaciones en este caso. La primera, el rendimiento que consigo es por la revalorización del parking, es decir, si yo compré algo a 35.000 euros y ahora vale 45.000 euros, he conseguido una rentabilidad. Esa rentabilidad en este caso es de un 1%, ¿vale? Son 10.000 euros al cabo de 25 años, pues eso nos da un 1% anualizado de rentabilidad. Y por otro lado tengo la rentabilidad del alquiler, que claro, yo compré la plaza a 35.000 euros y el alquiler era de 100 euros. Pero el último año de todos, la plaza a mí me seguía costando 35.000 euros, es decir, me costó 35.000 euros en su día, pero el alquiler que yo ya conseguía, pues como lo he ido incrementando cada año un 3%, un 3%, un 3%, pues el alquiler tal vez eran 200 euros o 210 euros que estaba cobrando yo ya. Entonces eso nos da una rentabilidad mucho más alta. Entonces, si hacemos una media de las rentabilidades, nos sale que mediante el alquiler conseguimos 5,3% de rentabilidad. Y sumando ambas rentabilidades, tanto revalorización como el alquiler, conseguimos una rentabilidad total de un 6,3%, ya bastante realista. Ya se acercaría más al rendimiento que podemos sacar, teniendo en cuenta pues todas las variables que te he comentado aquí. Hay otra variable negativa que yo no he tenido en cuenta, que es por ejemplo la ocupación. Y es que aquí en este cálculo estoy considerando la primera, que vas subiendo las tarifas del alquiler de la plaza de parking sin problemas, que eso podría traernos problemas o dejarnos la plaza de parking sin alquilar. Y la segunda, justamente la que te acabo de comentar, que la plaza de parking la tienes alquilada, he contado todos los meses de esos 25 años, que no hay ni un solo mes en el cual no tienes inquilino o no la tienes alquilada, que eso también es algo a tener en cuenta siempre que hacemos cálculos de un inmueble, de un alquiler, de algo. Hay que tener en cuenta que no tiene por qué siempre estar alquilada. Pero bueno, más o menos esta sería la rentabilidad que cabría esperar si comprásemos y alquilásemos una plaza de parking. Obviamente siempre va a depender pues del precio de compra, del precio al cual la podemos alquilar y del precio pues que vaya a tener de cara a un futuro. Entonces, una vez estudiado esto, vamos a la gran pregunta: ¿vale la pena invertir en plazas de parking? Pues bien, desde mi punto de vista, no vale la pena. Y te voy a explicar por qué. Desde mi punto de vista no vale la pena porque la rentabilidad que conseguimos es relativamente baja contra todo lo que ello supone. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando compras una plaza de parking tienes dos opciones. O la compras a tocateja, es decir, aportando todo el dinero de su coste, lo cual te descapitaliza y te deja sin dinero disponible para hacer otro tipo de inversiones que te darían otras rentabilidades. O la segunda opción es mediante endeudarte con el banco, lo cual pues te haría cobrar intereses, lo cual te haría pagar intereses a ese banco y reduciría la rentabilidad pues un 2, un 3% de la total. Entonces, en vez de ganar un 6,3% de rentabilidad, tal vez estarías ganando un 4 o un 3% de rentabilidad, al menos durante el tiempo en que estuvieses pagando el préstamo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pienso que este tipo de inversión es un poco difícil, en el sentido que hay que tener siempre la plaza alquilada, hay que estar pendiente de ella, es un activo que no es demasiado líquido, es decir, cuando tienes la plaza de parking a veces puede ser que si necesitas el dinero no te sea sencillo venderlo. Al final es mucho más complicado que, por ejemplo, tener acciones o invertir en otro tipo de activos de los cuales hemos hablado en el canal, que te pueden dar rentabilidades iguales o superiores, que no es necesario invertir tanta cantidad de dinero y que además pues que no es algo que te tengas que estar preocupando de si está ocupado o de si no está ocupado, porque siempre te está dando esa rentabilidad y esos ingresos que tanto deseamos o queremos tener de cara a un futuro. Pero bueno, como siempre, esto es una opinión personal. Aquí os he dejado pues los cálculos y los números que yo mismamente he sacado, y yo desde mi punto de vista no invertiría en este tipo de activo, al menos con los números y estadísticas que hemos hecho hoy. Es obvio que si tú tienes una plaza de parking a un coste de 10.000 euros y la puedes alquilar por 100 euros, pues las rentabilidades van a ser muchísimo mejores y al final pues claro que sería una muy buena inversión. Todo depende siempre pues de la zona, de la oferta que puedas conseguir y del alquiler que puedas sacar. Espero que el vídeo te haya resultado de interés. Si es así, puedes dejar un me gusta o un comentario. Cualquier duda la puedes dejar aquí abajo y nos vemos a la próxima.